Hola, mi nombre es Valentina Dopacio y voy a hacer un análisis sobre el poema Arte Poético de Jorge Luis Borges. Para empezar, voy a hablar un poco sobre el autor. Jorge Luis Borges fue un escritor, poeta y traductor argentino, una de las máximas figuras de la literatura. A comienzos de la década de 1920, difundió entre sus pares una nueva concepción de la poesía y las imágenes poéticas. El primer libro de poemas de Borges fue Fervor de Buenos Aires, publicado en el año 1923, en el que ensayó una visión personal de su ciudad de evidente cuño vanguardista. Otro de sus libros es El Hacedor, publicado en el año 1960, en el cual aparece el poema Arte Poética, poema que voy a recitar y analizar luego. Este libro y este poema combinan verso y prosa, estilo característico de un Borges maduro. Esta producción literaria constituye un punto culminante de su obra poética ya consolidada. En ella expresa lo esencial que encierra la poesía. En arte poética, la poesía es arte y eternidad a través del tiempo. Y el acto poético para Borges es una experiencia estética y creativa que trasciende. A continuación, lo voy a recitar. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche, que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Itaca, verde y humilde. El arte es esa Itaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo. Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Bueno, ahora voy a analizar este poema. El poema de Borges consta de 7 cuartetos, es decir, estrofas de 4 versos. Sigue un patrón métrico regular de 11 sílabas, un endecasílabo, y esta regularidad le da una estructura rítmica al poema. La rima tiene una estructura A, B, B, A. Los versos riman, pero no solo mediante la coincidencia de las letras finales de cada uno de ellos, sino que definitivamente cada verso termina con la misma palabra, lo cual no suena repetitivo, ya que cada palabra utilizada es sintácticamente la misma, pero semánticamente distinta. Son palabras homónimas. Encontré varias figuras retóricas. Para comenzar la metáfora, utiliza el río para representar el paso del tiempo y lo utiliza a lo largo de todo el poema para enfatizar que el tiempo es fluido y que la vida fluye como un río. También compara la muerte con el sueño y finalmente el arte con un espejo. Encontré un ejemplo de anáfora que consiste en repetir las palabras idénticas al comienzo de versos sucesivos. Borges repite la frase ver en al comienzo de varios versos. Un ejemplo de sinécdoque que consiste en designar una cosa mediante el nombre de otra. Cuando Borges escribe que los rostros pasan como el agua. Estos rostros representan las personas que pasan por la vida de otras personas. Encontré 2 ejemplos de personificación que consisten en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas cualidades propias de los seres vivos. Por ejemplo, cuando dice que teme nuestra carne, es esa muerte. En este caso personifica la muerte como si tuviera emociones y miedos. Además, personifica el arte como un espejo que refleja la realidad, la verdad y la identidad de una persona. Creo que cuando dice verde eternidad es un ejemplo de sinestesia, ya que combina el color verde con el concepto de eternidad
y crea una imagen poética que hace referencia a una eternidad, que podemos decir que es fresca y vital, pero no estoy muy segura de este ejemplo. Bueno, muchas gracias.